a seguir. Vamos a mirar en las transparencias. Bueno, sí. Ok. Bueno, entonces, uno calculaba la matriz A o la matriz S, que casi no hay diferencia, salvo un factor, 1 sobre n, dividiendo. Muy bien, entonces, acá tenemos la matriz A. Calculamos los autovalores, agarro esta matriz 2×2, calculo sus autovalores, me dan 30 y 1, y esta relación, no el valor, fíjense que si yo considerara la matriz S, que es A sobre n, esto me daría 30 sobre 18, y esto 1 sobre 18. O sea, los números no importan, importa la relación entre los autovalores. Entonces acá vemos que hay un autovalor mucho más grande que otro. ¿Sí? Eso, si lo que nosotros buscamos es disminuir la dimensión de la información, es decir, quedarme con menos variables, esto es algo bueno, ¿está bien? Que haya un autovalor dominante, mucho más grande que el otro, eso es bueno para resumir la información en una sola variable. Si esto me hubiera dado 5 y 5, quiere decir que, bueno, Z1 y Z2 tienen más o menos la misma cantidad de información y por lo tanto no puedo deshacerme de una de las variables. Al contrario, si esto hubiera dado 500 y 1, entonces lo que digo es, bueno, Z1 resume toda la información y Z2 la puedo tirar sin pérdida significativa de la información. ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Bueno, hay un montón de criterios que son prácticos, pero ahí, como uno sabe que pierde información, matemáticamente dice, bueno, no es lo mismo. Bueno, pero desde el punto de vista práctico, uno admite un cierto criterio, que después podemos discutir, para ver cuándo hace las cosas, se queda con menos variables o no. Bueno, la matriz B es la matriz de coeficientes, que habíamos visto, el 0,73 y el 0,68 salían de acá. Esto es una matriz ortogonal. Este es el primer autovector de la matriz A y este es el segundo autovector de la matriz A. Este es el asociado a el valor positivo 30 y el otro es el valor positivo 1. Bueno. Buena pregunta la de Franco. ¿Qué criterio práctico uso para decir que hay un autovalor dominante? Cuando el que está por arriba del 50%, no. Digo, no sé, digamos. La respuesta es, hay que mirar qué suma, después eso lo discutimos, qué suma de autovalores, con cuántas variables me quedo. Lo que veo es que la suma de los autovalores, de las variables que voy a dejar, dividido la traza, que es la suma de todos los autovalores, eso sea un porcentaje importante, digamos un 90%, del valor de la traza. ¿Está bien? Muchas veces usan criterios de ese tipo. Es decir, bueno, voy sumando los autovalores desde el más grande al más chico. Entonces, ¿en qué momento esa suma de el más grande, el que sigue, el que sigue, el que sigue, supera en un porcentaje, digamos el 90%, de la suma de todos? Recordemos que son todos siempre números positivos, los autovalores de la matriz A o la matriz S. Entonces, ese podría ser un criterio práctico. En este caso, 30 de 31, bueno, no sé si es claramente no es el, bueno, sí, puede ser, 90% o algo parecido a eso. Digamos, es un porcentaje muy importante de la traza, que sería, la traza sería un 31,7, ¿está bien? O 31, sí, 31,8. Entonces, 30,7 de 31,8 es un porcentaje grande. ¿Está bien? Entonces, la idea es cuando los autovalores más grandes
qué cantidad de autovalores tengo que considerar para que la suma de los autovalores más grandes supere en un porcentaje menor que 1, qué sé yo, el 90%, el 80%, de la traza, que es la suma de todos los autovalores. Eso lo vamos a discutir después. Pero acá la transformación que habíamos considerado era, como los autovectores de la matriz A son estos números, quiere decir que Z1 se escribe como esta primera columna de coeficientes multiplicando x1, x2, y esta segunda columna de coeficientes multiplicando x1, x2, eso me da los Z1, Z2. Y por supuesto que puedo invertir el problema. Considerando la multiplicación por la matriz traspuesta, ¿sí? Me da cómo despejar x1 y x2 en función de Z1 y Z2. Eso porque, como alguien preguntó antes o observó, como la matriz B es ortogonal, su inversa es la traspuesta. En realidad uno debería multiplicar por la inversa. Bueno, pero en este caso la inversa y la traspuesta son lo mismo. Muy bien. Entonces, esto es la forma, o sea, este es el cálculo de las componentes principales. Uno dice, bueno, yo encuentro las nuevas variables z, que se calculan a partir de las x, multiplicando por la matriz B, que es la matriz de autovectores de la matriz A, y tengo los autovalores, que me dan la significación de cada una de esas variables. Z1 es mucho más significante que Z2 porque su autovalor es un porcentaje grandísimo del total, de la traza. Bueno, entonces si uno planteara el problema de mínimos cuadrados, fíjense, ahora ojo con esto, no es x1 contra x2 o z1 contra z2, acá los voy a mezclar. La pregunta es, ¿por qué yo considero que Z1, mirando estos autovalores, uno dice, bueno, Z1 tiene muchísima información de la tabla y Z2 muy poquita, por estos autovalores, ¿sí? Dado que el problema es en dimensión 2, podemos plantearlo de la siguiente forma. Cuando hago x1 con respecto, como una combinación lineal de z1, de nuevo, nunca necesito alfa, porque el alfa automáticamente va a ser 0, porque tanto x1, x2, z1 y z2 tienen promedio nulo. ¿Está bien? Porque yo a las variables x asumo que les quito el promedio, me quedan de promedio nulo la nueva tabla, y eso se va a heredar en las variables z. Las variables z son combinaciones de las variables x, con lo cual también van a tener promedio nulo. Entonces, hago la regresión, x1 con respecto a z1. Me da un cierto coeficiente, 0,73, que no es una novedad. Me tiene que dar este coeficiente. ¿Sí? No hay ninguna... En realidad, este coeficiente me tiene que dar. Este 0,73 de z1 igual a x1 es lo que me tiene que dar la regresión. Entonces, hago la regresión y me da que el coeficiente es el que yo esperaba, y el r cuadrado, fíjense, es 0,97. Lo que digo es, conociendo z1, tengo muy poco error, o digamos, relativamente poco error, de saber cuánto vale x1. Y si hago x2 con respecto a z1, bueno, el coeficiente que me da es 0,68, x2 respecto a z1 me da 0,68, positivo, perfecto, es lo que tiene que dar. Y el r cuadrado también me da grande, me da un poco más chico, pero me da 0,96. Con lo cual uno también dice, ok, x1 y x2 se pueden explicar, se pueden predecir con bastante precisión a partir de z1. ¿Sí? Esto es lo que queríamos decir con resumir la información. Yo no necesito las dos variables si estoy dispuesto a perder un poco de información. Es decir, con la tabla original de x1 y x2, considero una nueva variable z1, uso la primera columna de la tabla z y digo, bueno, acá resumí la información. ¿Por qué? Porque si quiero x1 hago 0,73 de z1 y si quiero x2 hago 0,68 de z1. ¿Va a ser exacto esto? No, va a tener error, pero puede ser un error que soportable. Depende del problema, ¿no? Bueno, ¿y si hago la relación entre x1 y z2? Bueno, entre x1 y z2, el coeficiente es el que tiene que ser, volvamos para convencernos. Yo digo, x2, ¿cómo se escribe? x1, ¿cómo se escribe? Bueno,
una constante por Z1, pero 0,68 por Z2. Fíjense que estos coeficientes coinciden con los de regresión porque Z1 y Z2 no tienen ninguna correlación entre sí. Si yo lo hiciera al revés, Z1 lo quiero predecir en términos de X1, posiblemente no me dé este 0,73, porque X1 y X2 sí están correlacionadas. Entonces, eso hay que mirarlo. Entonces, X1 como función de Z2 me da esto, X2 como función de Z2 me da este coeficiente, pero los R cuadrados son muy pobres. ¿Está bien? Los estadísticos van a decir que Z1 explica mucho de X1 y X2, donde explicar quiere decir que contiene la información que está en X1 y X2, y Z2 explica muy poco. ¿Está bien? Casi uno podría pensar que en Z2 casi no hay nada. Y es razonable, si en Z1 hay mucho, en Z2 tiene que haber poco. ¿Está bien? La cantidad de información en Z1 y Z2 es la cantidad total. Si Z1, si este R cuadrado en vez de ser 0,97 y 0,96 fuera 0,99999, este sería casi cero. ¿Está bien? Bueno, entonces la conclusión, mirando este análisis, pero que se podía ver de los autovalores directamente, es que Z1 contiene gran parte de la información de la tabla. Entonces yo me puedo quedar solamente con la columna 1 de la tabla de los zetas y casi que tengo la misma información que la tabla X1 y X2. Si estoy dispuesto a perder un poco. ¿Está bien? Entonces, esto es un compromiso entre cantidad de información que almaceno, utilizo, manejo, con respecto a la pérdida de información. ¿Está bien? O sea, los estadísticos van a hablar de un principio de parsimonia, que quiere decir usar la menor cantidad de datos, coeficientes, complicación del modelo posible. ¿Está bien? Uno siempre puede hacer un mejor ajuste si considera más y más variables. Bueno, pero la idea es que cuál es el modelo más simple que explica o que reproduce bien los datos que tengo. ¿Está bien? Entonces ahora uno con Z1 podría quedarse y decir, bueno, con Z1 tiene la información de la tabla original. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Yo, digo, como en esta máquina no puedo, bueno, o tardaría mucho en correr el Python, lo que hice fue copiar y pegar las salidas. Bueno, consideré el paquete de numérico y el de particular, el de álgebra lineal, que lo llamé NP y LA. Acá ingresé a mano, no lo leí de ningún lado, los escribí a mano los valores de la tabla X1, X2, ¿sí? Como matrices, como vectores, y ahora voy a armar la matriz, ¿sí? Los escribo, hay una pregunta. Para calcular el R cuadrado de Z2 no es hacer... sí, sospecho que sí, pero tendría que hacer la cuenta. Sospecho que sí, pero claramente uno es el... Perdón. Ah, sí, ustedes ven la pregunta. Franco pregunta si el R cuadrado de Z2 está relacionado con el Z cuadrado de Z1. No te podría decir así de memoria si es justamente 1 menos R cuadrado del Z1, el de Z2, pero sospecho que una relación parecida a eso tiene que haber. Con lo cual, está claro que si uno tiene mucha información, el otro tiene que tener muy poca. Entonces, sí, la respuesta es sí, no es que sean... Yo hice todas las cuentas, pero no es que sean independientes completamente. No sé si es exactamente esa relación que vos me decís, pero algo parecido a eso tiene que ser. Entonces, está claro que mientras más tiene Z1, menos tiene Z2. Entonces, esa era la pregunta que me hizo Franco. Y entonces acá simplemente estamos viendo cómo hacer esto con el Python. Acá yo no soy ningún experto en esto, así que posiblemente ustedes tengan formas mejores de trabajar con esto. Simplemente estoy contando cómo dan los números, ¿no? No es que esto sea... háganle caso a Santiago, cómo se hacen las cosas en Python, no a mí. Bueno, entonces acá hice la matriz X,
¿sí? Acá grafiqué, bueno, la cantidad de variables mirando las dimensiones de la matriz X, tengo la cantidad de observaciones y la cantidad de variables, 18 por 2. Acá imprimí X en bueno, directamente como matriz. ¿Y ahora qué hago? Construyo una matriz A, haciendo X transpuesta por X. El producto matricial, ¿no? Transpuse X y lo multipliqué matricialmente por la matriz, la transpuesta de X por X. Ojo con el orden, la transpuesta a la izquierda, la X a la derecha. Y entonces ahí me quedó una matriz A de 2 por 2, que eran estos numeritos que recién habíamos visto. Bueno, calculo B va a ser recordemos que cuando uno hacía autovalores hermíticos de una matriz, ¿no? Eich H, tenía dos, era una lista del tamaño 2, la primera era una lista de autovalores y la segunda era una matriz, la matriz ortogonal B. ¿Está bien? Tal vez no con los signos que nosotros lo hubiésemos puesto, pero con alguna elección de los signos. Entonces, el segundo, por eso tiene índice 1, es el B. Y hice los autovalores. Ah, sí, acá están directamente el 0, que es la primera lista de autovalores. Entonces, los autovalores me dan 1 y 30. Fíjense que pone el más chico primero. Así ordena los autovalores el Python, bueno, este paquete. Los autovalores de más chico hasta más grande. A nosotros nos interesan los más grandes, ¿no? O sea que nos interesan los últimos. Entonces la matriz B es la matriz que tiene estos coeficientes que habíamos planteado. Fíjense que están al revés porque los autovalores están al revés. ¿Está bien? Y fíjense que los segundos autovectores, el segundo autovector, que corresponde a 30, está con los signos cambiados. Menos 0,73 y menos 0,68, mientras que nosotros habíamos tomado 0,73 y 0,68. No pasa nada con el signo. Si nosotros hacemos las cuentas, lo que acá va a ser Z1, para nosotros va a ser menos Z1. ¿Está bien? No pasa nada. Entonces acá hice Z como X por B. Y acá la matriz Z, entonces me queda también una matriz de 18 por 2 con estos valores. Que, a ver, menos 0,23, 0,78, vamos a nuestra tabla. Por allá lejos están los zetas. Menos 0,78, 0,23. ¿Está bien? Entonces están con estas transformaciones que dijimos. Están invertidos y cambiados de signo. No sé, no me acuerdo dónde estaba. Este el X. Acá, el Z. Me había dado como primer elemento el menos 0,78 y como segundo elemento el más 0,23. Están cambiados en el orden y cambiados de signo. ¿Está bien? Bueno, pero recordemos, primero el orden es el orden en que ponen los autovalores. Entonces, si puso el menor, la primera columna corresponde a lo que nosotros llamamos Z2. Y el que corresponde a 30 es el Z1, que es acá en la segunda columna. Y como cambió el autovector de signo, cambió el Z2. Cambiaron los coeficientes de B, por lo tanto cambió el Z2. Mientras, no pasa nada. Mientras uno sea coherente y sepa lo que está haciendo, está todo bien. Digamos, el orden en que está la tabla, ¿qué me importa? Es costumbre poner los que corresponden, los más importantes, los que tienen autovalor más grande, al principio. Pero si uno sabe que la convención es otra y es coherente con esa convención, está todo bien. Ok, bueno. Entonces, déjenme mostrarles la relación. Sí. Perdón, antes de avanzar, creo que vengo arrastrando algo que no sé si me termina de convencer, que no sé si lo voy a entender más en la práctica o acá, pero bueno, por las dos lo pregunto acá, capaz vos me podés explicar.
como que no puedo no puedo establecer un vínculo entre o sea, porque yo relevé datos o tengo datos en una tabla, ¿no? X1, X2, bla, bla, bla. Pero ahora Z1 y Z2 no son variables que yo haya tenido antes. O sea, las creé yo, digamos. Sí, perfecta la pregunta. Sí, y tenés razón. Es un índice. O sea, por ejemplo, cuando Ah, no es una hablamos, variable no nueva. es, no Como es una que variable que pueda tener sentido físico. ¿Está bien? claro, se me confundía como el sentido matemático y biológico, porque yo, como para tratar de imaginarme esto un poquito más, así como Sí, algo que yo pueda entender, yo decía, bueno, por ejemplo, si X1 era peso y X2 era altura, bueno, ahora una combinación de eso, pero claro, yo digo, ¿ahora qué viene siendo Z? Porque no tengo algo físico que yo diga, bueno, sí, exacto. ponele, no sé, más, o no sé, algo que tenga una relación de peso y altura, pero algo, no sé. Sí, Pero claro, es tipo un índice, para eso, por exactamente. eso. Tenés toda la razón en lo que decís. Bueno, no es que, digamos, vos seas, los raros somos los matemáticos, que para nosotros no es lo mismo que algo sea una variable que medí físicamente que sea una combinación de esas variables. Es cierto lo que decís, y es simplemente eso. Hay, por ejemplo, en casos médicos, uno, los tipos midan presión arterial, colesterol, ácido úrico, qué sé yo, un montón de variables que son físicamente, es decir, bueno, la concentración de ácido úrico en sangre, la tensión arterial, no sé cómo se llama, diástole cística, no sé cómo carajo se llama, pero bueno, esas, y uno hace, y esas son variables que uno mide, que tienen que ver con presiones, con concentraciones de sustancias, con cosas bioquímicas y físicas bien claras. Ahora, a partir de eso, con componentes principales, algunos hacen un índice de riesgo coronario. Y es una combinación de esos números que dicen algo. ¿Está bien? Y que dicen, bueno, a vos te da 0,68. Ah, está fenómeno. Y miran a mí y me dicen, te da 3,5. Estás en el horno, pibe. Entonces, bueno, no, nada de pibe. Entonces, hay algo que miden, que tiene la información resumida de todas esas variables que tienen significado físico. Que esta puede tener o no significado físico. ¿Está bien? Porque tal vez sea... Claro, Sí, vale. sí, no, claro, está bien, porque cuando yo como veía, claro, porque vos agarrás la tabla, después la multiplicás por eso los autovalores, como que trabajás con esos números de fondo y yo decía, pero si estoy inventando bueno, no inventando, pero estoy creando una nueva variable, ¿cómo era que tenía un sentido biológico? Y otra cosa que también me surgió es, siempre que yo haga esto, va a tener un sentido en teoría, porque como vos pusiste, bueno, tengo muchos ejemplos de variables de distintas porque conseguí todos estos datos relevados, entonces los quiero usar. Siempre que yo los use, primero que voy a tener que ver cuáles me aportan a mi investigación y después, bueno, crear los porque, por ejemplo, ese índice que vos nombrabas del riesgo de, bueno, de Sí, la presión arterial, como sí. que ellos, por los datos que tienen, saben que va a tener sentido relacionar esas dos variables, pero yo si no sé si tiene sentido, No, ahí hay o dos sea, cómo lo cosas. planteo. Uno es, lo... hay cosas que no te voy a poder contestar de eso que me decís porque tiene que ver con cada ciencia en particular. Vos decís, yo agarro... un- Esto a veces se hace fuerza bruta, quiero decir. Hay ejemplos en la vida real de que hicieron mediciones de un montón de variables que no sabían y después hicieron componentes principales y se quedaron con las que le parecieron significativas. Y dijeron, bueno, tal problema está relacionado con estas variables, ¿sí? Y lo hicieron con esto, pero considerando primero un set de variables grandísimo, inclusive absurdo, ¿está bien? Que a veces lleva a malas interpretaciones, porque correlación no quiere decir causalidad. Acá hay otra cosa, digamos, ya nos estamos metiendo en medio en epistemología, pero que dos variables estén correlacionadas no quiere decir que una sea causa de la otra, sino que puede haber cosas ocultas por debajo de las dos que expliquen por qué pasa eso.
¿Está bien? Pero en principio uno podría hacer fuerza bruta, es decir, bueno, relevo un montón de datos, un montón de variables y un montón de observaciones. Y después me fijo cuáles no contienen información, no sirven para nada, y reduzco mi conjunto de variables a un conjunto más chico. Y construyo estos índices para ver qué me queda. Eso sería fuerza bruta. La otra tiene que ver con cada disciplina en sí misma, en la que uno tiene que entender cómo es el modelo y a partir de eso elegir las variables apropiadas y después, en todo caso, decir, bueno, en esta situación no todas las variables aportan información, puedo hacer un resumen de estas variables haciendo estas cuentas, esta combinación y obtener este índice. Tenga sentido físico para mí o no. Pero el problema de qué variables considerar es un problema que escapa a este curso y a la matemática en general. ¿Está bien? Claro, claro, sí. Si nosotros, por ejemplo, nos dan a ustedes una tabla así de datos y yo digo, bueno, el índice que me va a servir es el, como vos dijiste, el que relaciona a X1 con Z1, ponele que Z1 explica y Z2 no. Eso sería descartar Eso es una lo que relación nosotros... sin saber el modelo que, o lo que pase biológicamente o físicamente, lo que sea. Exactamente, sí, sí, sí. Como, Ah, está bien, está bien. aunque me desvíe un poco, cuando estaba pensando en un ejemplo, que no busqué, a ver si tenía, no encontré el, el documento original que leí eh, alguna vez, que era el momento en que había las epidemias en los 50, las epidemias de poliomielitis en todo el mundo. Entonces un estudio en Estados Unidos que agarró un montón de variables y quería ver, digamos, la tasa de contagio, cómo la podía explicar, con un conjunto muy grande de variables. Hicieron un análisis estadístico de eso. Y vieron que el consumo de agua, o de líquidos en general, tenía mucha relación con el aumento de casos. Y entonces ahí se asustaron. Pensaron que se habían perdido una forma de contagio que era a través de agua contaminada o cosas así. Hasta que se dieron cuenta que en realidad no había causalidad entre esas variables, sino que la tasa de contagios y eh, el consumo de líquidos tenía que ver con la temperatura. A mayor temperatura, mayor los dos. Entonces, por eso quedaban correlacionados positivamente, pero no era porque uno fuera causalidad, no era causa del otro. Era simplemente, digamos, correlación con una tercera variable que era la temperatura. ¿Está bien? Entonces, eso salió estadísticamente, el análisis estadístico de todo ese conjunto de variables que los tipos desesperados en ese momento buscaban un conjunto grande de variables de lo que podían medir y buscaban las correlaciones estadísticas que pudieran. Bueno, eso. No pude encontrar el artículo original que lo leí hace muchos años, no me acuerdo dónde estaba eso. Bueno, entonces, esto es lo que haríamos con Python para algorítmicamente resolver esto. Repito, muchas de las cosas yo no se las puedo explicar porque tienen que ver con la estadística, así que seguramente quédense con estas ideas y vean después cuando hagan el curso de estadística si las pueden completar con la pata estadística que les falta a esto. Bueno, hablando de pata estadística, acá lo que decíamos es, ¿qué relación? Nosotros hablamos de la matriz de covarianza, que era esa matriz S, que era X transpuesta por X dividido N. Considerar el dividido N o no el dividido N da lo mismo. ¿Está? Entonces, siempre pensamos que eran variables que le habíamos quitado el promedio, con lo cual tenía promedio 0. Si no lo tenía, se lo quitábamos. ¿Sí? Y entonces cuando uno hace S, que es 1 sobre N por X transpuesta por X, esto es lo que se llama la matriz de covarianza. ¿Está bien? En caso de que no le hayamos quitado el promedio, la matriz S se construye quitándoles el promedio. Es decir, esto sería, si esto fuera 0, tendríamos XJI por XJK, y eso es el elemento IK, eso sería el producto de X transpuesta por X. Pero acá lo que decimos es, primero le quitamos el promedio y después hacemos el producto. Esto sería la matriz de correlación para la tabla original. ¿Sí? Si yo no tengo los datos
habiéndole quitado quitado el promedio. Entonces tengo simplemente los datos, les resto el promedio de cada variable. Fíjense que esto es el promedio por columnas, como escribimos siempre los datos, ¿no? Las filas son las observaciones, las columnas son las variables distintas. Entonces, quitándole el promedio de cada variable a las observaciones, haciendo estos productos, obtengo la matriz S, la matriz de covarianzas. ¿Está bien? Fíjense que cuando tengo I igual a K, cuando es la misma variable la que estoy considerando, esto se vuelve un cuadrado. Y eso es lo que se llama la varianza, la suma de las diferencias de las observaciones respecto al promedio al cuadrado. El promedio de esos cuadrados es lo que se llama la varianza. Bueno, ahí está. Lo que se llama la varianza, que es el desvío estándar al cuadrado, la raíz cuadrada de la varianza es el desvío estándar, es los elementos de la diagonal, de esta matriz S. Muy bien. Por otro lado, uno tiene la matriz de correlación, ¿sí? Que sería la matriz en el libro... Ah, me olvidé de darles la referencia al libro de Peña. Bueno, antes de cortar, lo miro. El R y K, en este caso, es eso mismo, pero dividido por los desvíos estándar de las variables I y la variable K. Si estoy considerando la correlación entre la variable I y la variable K, es el producto que definiría las varianzas, pero dividido por los desvíos estándar que se calculan así. ¿Está bien? Esto sería la matriz de correlación. Y no es un múltiplo de esta matriz. S y R no es que, bueno, pero hay un número. No, fíjense que este número por el que divido depende de qué fila y qué columna esté considerando. Entonces, a cada numerito lo estoy dividiendo por un número positivo. A cada elemento de la matriz que obtendría haciendo este producto lo estoy dividiendo por números distintos. Entonces, cuando haga la matriz S y la matriz R, no son uno múltiplo del otro. Las dos van a resultar matrices simétricas definidas positivas, ¿sí? Pero no son uno múltiplo del otro, como sí lo eran el A y el N. Si yo considero la sumatoria sin este 1 sobre N, lo que antes llamamos A, que era X transpuesta por X. Entonces ahí sí, la relación entre S y A es un múltiplo. Listo, los autovalores se van a multiplicar por ese múltiplo, en este caso dividir por N, y los autovectores van a ser los mismos. Bueno, acá no. La matriz de correlación y la matriz de covarianza no son lo mismo. ¿Está bien? Si bien las dos son matrices simétricas y definidas positivas, y de alguna manera dan la idea de cómo están correlacionadas las variables. Pero, ¿cuál es la diferencia entre S y R? La diferencia entre S y R es que S es sensible al tamaño de las variables. Es decir, si yo mido la variable x1 en kilómetros o en centímetros, va a cambiar significativamente la matriz S y quiénes son sus autovalores y sus autovectores, y al cambiar los autovalores cambia la importancia que tienen las variables z1, z2, z3, etc. Cuando hago con R, si yo mido esto, imagínense que a la variable I la multiplico por 1000. Bueno, va a aparecer un 1000 multiplicando a xji, un 1000 multiplicando al promedio y un 1000 multiplicando al desvío. Entonces, finalmente va a quedar igual. Es decir, no es sensible R a cambios de escala en una de las variables. ¿Está bien? Por eso es que algunos lo consideran, cuando tengo que tomar variables muy disímiles, que una está del orden de 10 a la quinta y otro 10 a la menos 6, y digo, bueno, los números grandes van a resultar más significativos simplemente porque una pequeña variación en un número grande se va a ver más. Bueno, para hacer eso menos sensible es que se toma la matriz de correlación. ¿Está bien? ¿Cuándo hace? O sea, si hay que hacer uno o hay que hacer otro, como lo dijimos en su momento, esto es libro dependiente. Por ejemplo, el libro de Daniel Peña, que después le voy a dar la referencia,
muestra los dos, se lava las manos, muestra los dos análisis, ¿está bien? Y dice, bueno, se puede hacer esto, o en estos casos se puede hacer esto otro, lo cual me parece bastante razonable. Acá Francisco me pregunta, Tita, ¿de dónde sale? Supongo que Tita es esto, el sigma. Sí, eso. Eso. Esta letra sigma son los elementos, la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal. ¿De dónde salen? Como para normalizar. Si uno tuviera una variable sola, ¿sí? Y es solamente 1, este número, o la raíz cuadrada de esta sumatoria, que sería la raíz cuadrada del elemento 1, 1, el único que hay en ese caso, si p fuera 1, es lo que se llama el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Y que de alguna forma tiene idea del tamaño. Si yo tengo, ya tenemos, imagínense que yo tengo valores de la variable que van desde -1, 0, menos 0,98, los ordené, ¿no? 0 y 1. ¿Por qué esto lo medí en metros? Y alguien hizo la misma medición en milímetros. -1000, menos 980, y así hasta 1000. Bueno, cuando hago sigma, vamos a poner x y x tilde. Cuando hago sigma de x, me va a dar un valor, qué sé yo, 0,38, no sé. Que más o menos refleja la variabilidad. Si yo hiciera lo que se llama un histograma, lo separo, digo, bueno, ¿cuántos de los x están en -1? Hay una sola observación, pero entre -1 y tanto hay tantas, y hago un gráfico ese de barras, lo que se llama un histograma, los tengo así. Bueno, más o menos, si acá pusiera una gaussiana, sería el tamaño, esto sería sigma. ¿Está bien? No puedo decirles más sin meterme más en estadística. Ahora, cuando lo hiciera con x tilde, sería exactamente lo mismo, pero acá, desde -1000 a 1000. Y en este caso, sigma me va a dar esto multiplicado por 1000. 380. Entonces esto va a ser sigma tilde 380. Ahora, si yo normalizo dividiendo las variables, considero una tercera variable, déjenme ponerle un nombre griego. Ahí no se ve nada. Ahí empieza a aclarar. Si yo agarro una nueva variable y hago x sobre sigma o x tilde sobre sigma tilde, me dan lo mismo. Porque este cambio de escala no se va a ver al dividir por sigma. Sigma, recordemos que es, supongamos que tiene promedio 0, sigma sería la sumatoria de los xy al cuadrado, raíz cuadrada. Sigma tilde, lo equivalente para las variables tilde. También entonces cuando normalice de esta manera, ¿sí? Este siempre va a ser un número positivo, siempre estoy pensando promedio 0, ¿no? Entonces, cuando normalice de esta manera, voy a tener una variable que va a variar, digamos, va a tener variaciones en el rango de -1 a 1, qué sé yo, una cosa así, y entonces no va a ser, va a estar normalizado. Entonces, esa es la normalización que hice, y con esto terminamos porque son 55. Cuando hago esta normalización, al dividir por el sigma i de las variables involucradas, en este caso como estoy haciendo la multiplicación de las xy por las xk, divido por sigma i, sigma k, como que con este sigma i normalizo esto, y con este sigma k normalizo esto. Entonces estoy trabajando con las variables normalizadas, ¿sí? Para decir que todas varían más o menos entre -1 y 1. Al quitarle el promedio y dividirle por sigma, las estoy pensando, bueno, podría ser que el promedio fuera
1500 y fueran desde 1200 a 1800. Bueno, cuando hago esta normalización de restarle el promedio y dividirlo por el sigma, las estoy convirtiendo en variables que están centradas en 0 y tienen oscilaciones más o menos entre -1 y 1. Estoy haciendo el proceso de estandarización o normalización, como quieran llamarlo. De las dos formas se menciona esto. ¿Está bien? Y entonces así tengo una nueva matriz que es independiente de las unidades que elija. ¿Está bien? La correlación se va a mantener. Si X1 y X2 estaban fuertemente correlacionadas, van a mantenerse cuando yo las normalice. ¿Está bien? No es que me voy a librar de eso. Simplemente lo que voy a hacer es que los datos los escribo todos, digamos, más o menos en los mismos tamaños. Y es independiente de las escalas que use. Bueno, y ahora, si hiciera el mismo proceso con R en vez de con la matriz S, lo hago con la matriz de correlación en lugar de la matriz de covarianza, bueno, obtengo otros autovectores y otros autovalores, ¿sí? Porque me eliminé o sea, cambié de escala algunas de estas variables, pero el procedimiento es el mismo, hecho con la variable R en vez de la variable S. ¿Está bien? Entonces, con eso puedo obtener nuevos valores. Y con esto termino, cualquier cosa volvemos. Lamento que la fuente que encontré para los datos sea la CIA. Yo dije, ¿qué es la CIA? Y la CIA es la CIA, ¿no? El Servicio de Inteligencia norteamericano, que tiene datos sobre demografía, digamos, y en esta página lo pueden ver. ¿Eh? Bueno, traté de buscar los datos en CEPAL, que es de Naciones Unidas, y no estaban tan claros como en esta página. Con lo cual, no confío que sean ciertos, pero digo, acá quería mostrarles esto, no por el tratamiento, igual está hecho, pero digamos, después lo pueden ver, no vamos a tener tiempo de discutirlo ahora. Pero fíjense que acá quería mostrarles ejemplos de variables que uno puede esperar que estén correlacionadas. Por ejemplo, acá tengo mortandad infantil. El número de casos por cada 1000 chicos que nacen con normalidad, digamos, con ninguna patología previa, cuántos se mueren de cada 1000. ¿Está bien? Estos son datos, creo que todos del 2018, 2017, qué sé yo. Todos los países de Sudamérica. La tasa de natalidad, la expectativa de vida, uno puede decir, un país con poca pobreza, un buen sistema de salud, digamos, uno esperaría que tanto la expectativa de vida como la mortandad infantil sean menores que en un país, digamos, con menos gasto, gasto en salud. Y esto es alfabetización, que por ahí es la menos clara que esté correlacionada, pero uno puede esperar que sean todos indicadores de pobreza y que todos estén más o menos correlacionados. ¿Está bien? Entonces, acá tengo estos datos, repito, no sé si confiables por la fuente elegida, pero acá lo que vemos es que digamos, uno puede esperar correlación entre estas variables. Es decir, de estas 5 variables, tal vez no todas, o tal vez no me tenga que quedar con las 5. Y acá venía la pregunta que hicimos recién. ¿Y entonces con cuáles me quedo? ¿Me quedo con algunas de estas? No, el procedimiento que nosotros estamos planteando de componentes principales no es quedarse con unas pocas de estas, sino quedarse con un índice que se calcula a partir de estos números. Uno agarra Argentina y agarra 17 por 1000. La tasa, esta no me acuerdo qué era, qué está expresada. Expectativa de vida en años, alfabetización, porcentaje de la población total, y gasto en salud en términos del PBI. Claro, uno puede decir, bueno, Argentina gasta el 8% de su PBI en gasto de salud, y Bolivia el 7%. Bueno, pero tal vez, digamos, en términos absolutos, en millones de dólares, una cosa no refleje lo mismo que otra. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay muchas cosas para considerar. Entonces, pero básicamente uno puede decir, expectativa de vida y mortandad infantil son dos variables que no tienen, y gasto en salud, no tienen nada que ver una con la otra.
sospecho que no. Sospecho que están correlacionadas. Y tal vez puedo armarme una variable, un par de variables, Z1 y Z2, que los podemos llamar el índice de Mate 2 para biólogos, ¿sí? El que nosotros inventamos. Y que nos dicen, bueno, tal país tiene ese número grande, quiere decir que la mortalidad infantil es chica, que la expectativa de vida es grande, qué sé yo, como una cosa buena. Y si ese número es chico, es porque el país tiene peores indicadores en todas las cosas. Entonces uno arma un índice artificial, esto está muy claro, esto es de cada 1000 chicos que nacen de partos normales, ¿cuántos mueren en el primer año? ¿Está bien? Eso es un número, después podemos discutir si se mide bien, si se mide mal, pero digamos, esto es una cosa física bien clara. La expectativa de vida. Agarro la población, me fijo, digamos, la demografía, qué edad vive la gente que vive en ese país. ¿Está bien? ¿Hasta dónde llega? La alfabetización, bueno, ¿cuánta gente sabe leer y escribir? O es la definición de alfabetización que veamos. Y gasto en salud está claro, es un porcentaje del... O sea, todas estas variables tienen sentido. El índice que vamos a fabricar cuando hagamos componentes principales de esto, tal vez no quiere decir ninguna de estas cosas. Es una combinación de estos números. Bueno, pero esa combinación de los números puede llevar a indicar, a resumir qué países están en problemas sanitarios y qué países están bien, desde ese punto de vista. ¿Saben? Aunque no quiera decir nada, ese número no refleje nada. Es simplemente una medida de, bueno, podemos comparar Argentina con Ecuador o Argentina con Bélgica. ¿Está bien? Digo, acá somos Sudamérica, pero podríamos hacerlo para cualquier país, esta medición. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Acá hay una pregunta. Los autovalores y autovectores de R, ¿estarían normalizados también? ¿Serían básicamente lo mismo, pero hiciste que todo...? No, no, Franco. Los autovalores de R y los de S y los autovalores y autovectores, la descomposición espectral de las materias son distintas, ¿sí? No están dando la misma información. ¿Cuándo hacer uno y cuándo hacer otro? Eso dependerá del problema. Si uno dice, tengo datos muy disímiles, entonces tengo que normalizarlos, o sea, con valores, con rangos de valores muy diferentes, y lo normalizo, o cuándo no. Y la otra pregunta es, sería básicamente lo mismo, pero ahora hiciste que todo esté en el rango -1 a 1, y cuanto más lejos de 0 el valor, más peso tiene, que sea positivo o negativo. No sé si entiendo esta pregunta. Lejos de 0 la variable. Hablo de los z. Bueno, sí. Claro, cuando está normalizado, está claro. Z igual a 0 quiere decir que cuando más cerca, los autovalores o los valores de Z, los valores de Z, sí, los Z, digamos, por supuesto, más significativos van a ser mientras más lejos estén de 0, sean positivos o negativos, porque ahora son tanto positivos como negativos, sí. ¿Algo más, chicos? Paro de grabar, que creo que no paré de grabar en el intervalo.